Bien, habíamos realizado lo que es un análisis para datos no agrupados, ¿sí? Cuando utilizo un estudio estadístico para datos no agrupados, cuando la muestra o cuando la población es muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere pequeña? Menos de 30 estadísticos. Cuando tenemos más de 30 datos o más de 30 estadísticos, ya no es recomendable hacer el análisis para datos no agrupados, porque se vuelve muy tedioso estar trabajando con los datos individuales. Entonces, cuando tengo más de 30 datos o estadísticos, lo más recomendable es utilizar tablas para datos agrupados. ¿Ok? Y entonces, para construir una tabla de datos agrupados, se pueden seguir diferentes estrategias o diferentes formas. Nosotros vamos a utilizar la regla de Sturges, ¿sí? Si checan el formulario, ahí nos aparece como primera instancia, ¿sí?, la regla de Sturges. ¿Ok? Entonces vamos a checar tablas para datos agrupados o análisis. Profesor, dice mi compañera Dana que si la acepta, por favor. Listo. Análisis para datos agrupados. ¿Ok? Entonces, generalmente, chicos, esa es otra cuestión, ¿verdad? Les dan las tablas de datos, ¿sí? O el investigador propone los intervalos y la tabla. Para disminuir ese error de cómo diseñar una tabla de datos agrupados que no sea de una forma cualitativa, nosotros vamos a seguir cierta metodología estadística. Y la primera es aplicar la regla de Sturges. ¿Para qué me va a servir la regla de Sturges? Para calcular el número de clases. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver, ¿cómo voy a aplicar la regla de Sturges? Número de clases. Eso es para estimar el número de clases. Me dice la fórmula que el número de clases, de acuerdo a la regla de Sturges, es 3.33 por el logaritmo de base 10 de n más una constante 1. ¿Ok? Y entonces, si n es el número de datos, ustedes en su calculadora le van a poner el log, que es logaritmo de base 10, le van a poner logaritmo, log, le van a poner 100, ¿sí? Le dan igual y les va a dar un 2 por 3.33, les va a dar 6.66 más 1, les va a dar 7.66, no tenemos que redondear a un número entero, ¿verdad? Las clases deben de ser números enteros. Y entonces, esta regla me recomienda que cuando yo tengo 100 datos o 100 estadísticos, lo más útil o lo más recomendable es utilizar 8 clases. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a cambiar el número de datos. Vamos a pensar que ahora tenemos 500 datos. Si tengo 500 datos, le van a poner logaritmo de 500, le dan igual y les da 2.6989. Lo multiplican por 3.33, que es la constante, y les da 8.9875. Más la constante del 1 les da 9.98. Con 500 datos, la regla de Sturges les recomienda utilizar 10 clases. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es la única forma.
Algunos investigadores, algunos autores dicen, sácale la raíz cuadrada al número de datos, ¿sí? Y entonces esa es otra estrategia. Si le saco la raíz cuadrada a 500, eso me da 22.36. ¿Pero qué creen? Me da muchas clases. Eso me puede complicar cuando yo estoy haciendo el análisis de los datos, ¿ok? La otra es que ustedes como investigadores propongan el número de clases, ¿ok? Tenemos esas tres alternativas para el número de clases. La regla de Sturges, que es lo más ideal, la raíz cuadrada del número de datos y que el investigador proponga el número de clases. Les recomiendo siempre utilizar la regla de Sturges, ¿sale? Son muy pocos libros de estadística, chicas y chicos, que les dicen cómo calcular el número de clases. Generalmente ya les dan el número de clases, ¿sí? Pero si voy a hacer una investigación y no sé cuál va a ser mi intervalo, cuáles son mis datos, lo más recomendable es conocer todo el procedimiento para construir una tabla de datos agrupados, ¿ok? Y entonces, ya sé cómo utilizar la regla de Sturges. Me voy a ir a mi problemario, ¿sí? El problemario número 1, o el problema número 1, ¿sí? Para datos agrupados, dice, se tomó una muestra aleatoria de 50 empleados. ¿Cuánto vale N? 50, ¿ok? Y entonces voy a estimar, para ese problema número 1, vamos a ponerle aquí, problema número 1. Pero aquí en el problema 1 dice que es un salón de clases de cuarto grado con total de 24 estudiantes. A ver, déjenme checar si no le subí el archivo. No, es que tienes que descargar el otro archivo. Ajá, en el de hoy. El del problemario Sí. de datos agrupados. Es que vienen probablemente los dos. Uno dice problemario para datos no agrupados y el otro dice problemario para datos agrupados. ¿Sí, Eileen? Entonces es el de datos no agrupados. El de datos No, agrupados. En el de la clase de hoy, Ahorita te lo mando. Sí, por favor. ok, vamos a esperar, no hay problema. Bien, entonces, en lo que la compañerita Eileen recibe el documento, de hecho ya está ahí, en el de la clase del día de hoy lo puedes descargar, ¿sí? Y dice problemario para datos agrupados, así como lo menciona la compañerita. Bien, y entonces tenemos una n igual a 50, ¿sí? En lo que la compañerita va recibiendo la información, no se me estrese, tranquila, no se me desespere, ahorita recibe los problemas, ¿sí? N vale 50, entonces va a ser, el número de clases va a ser igual a 3.33 por el logaritmo de 50 más 1. ¿Ok? Y el número de clases les va a quedar, hacemos lo mismo. En su calculadora le ponen logaritmo, le ponen 50, le dan igual por 3.33 más 1, les va a dar 6.65. ¿Ok? Revísenlo. 6.65. Quedamos que el número de clases siempre debe ser un número entero. 7. ¿Ok? Entonces el problema me recomienda utilizar 7 clases. La regla de Sturges. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos, Eileen? Ya lo tengo aquí. Perfecto. Ok, ¿alguien más tiene dudas con el problemario? Con toda confianza, chicos, lo vamos checando. Sí, yo, profe, no, creo que me revolví un poco con el procedimiento. Aquí, Sí, creo Ok. que sí, porque algo no me está saliendo. no hay problema, lo revisamos. N es el número de estadísticos o el número de datos del problema, ¿sí?
el problema número 1 dice que se tomó una muestra aleatoria de 50 empleados. Entonces, n vale 50, ¿sí? Y entonces aplico la regla de Sturges. En tu calculadora le pones el logaritmo de 50, la que dice L o G de 50, le das igual, lo multiplicas por 3.33 y luego le das más 1 y te va a dar 6.65, ¿sí? Ese 6.65, el número de clases siempre tiene que ser un número entero. Perfecto. Entonces ya sé que el número de clases debe de ser 7. Ahorita voy a borrar esa parte de ahí. ¿Sale? Número de clases tiene que ser 7. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. Ok. Una tabla de datos agrupados va a tener fronteras, un límite inferior y un límite superior. ¿Ok? Y entonces vamos a ver cómo hacer ese límite inferior y ese límite superior. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de aquí. Necesito una columna que sea sobre el límite inferior y otra columna que sea límite superior. Ok. Con el primer dato, donde inicia el límite inferior, no tengo problemas, ¿sí? Se van ustedes a su tabla de datos estadísticos y buscan cuál es el valor más pequeño, ¿sí? Busquen cuál es el valor más pequeño en toda su tabla de datos. 77, ¿no? A ver, chéquele bien, compañerita. 75. Muy bien, Dani. ¿Sí? Ahí 75. está en la columna número 6. En la columna 6 hasta es el último. La última fila. Sí, exacto. Muy bien. ¿Ok? Profe, que si puede aceptar a Jorge, al chico nuevo, porque le falló su internet. Listo. Perfecto. Ya. ¿Sí? Entonces, repetimos. El valor más pequeño del límite inferior va a ser el valor más pequeño de la tabla, que en este caso me dicen las compañeritas que es 75. Si alguien se pierde, avise. 75. Bien, entonces, este número de clases me sirvió para saber cuántos intervalos hay. Necesito un límite inferior y necesito un límite superior. Para el valor más pequeño del límite inferior, siempre tomamos el valor más pequeño de la tabla. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a sacar los demás valores? ¿Sí? Voy a borrar esta parte de aquí. Y me voy a ir al formulario. Se van ustedes al formulario y dice el intervalo de clase. El intervalo de clase dice que es el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases. Lo voy a poner por acá. Intervalo de clase. Y C. Dato mayor menos el dato menor entre el número de clase. ¿Ok? Si alguien se pierde, número de clases, ya lo calculé, 7. ¿Ok? Número de clases, 7. Dato menor, ya sé que es 75. Me voy a mi tabla de datos y checo siempre cuál es el dato mayor. 150. Ok, ¿alguien encontró uno mayor? ¿O dejamos el 150?
¿No? ¿Nadie? ¿Nadie da más? ¿No? Avi dice que 150, Dani dice que 150, Andrea dice que 150. ¿Sí, Andrea? ¿150? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Ok, dato mayor de mi tabla, dato menor de mi tabla y número de clases. Entonces, en la calculadora le van a hacer así, 150 menos 75, le van a dar igual y les va a dar 75. Entre 7, 10.71. 71. ok. Chicos, les recomiendo, el intervalo de clase está en función de los decimales de la tabla. Como la tabla no tiene decimales, entonces el intervalo de clase va a ser un número entero, ¿sale? Si la tabla tuviera decimales, entonces utilizo un decimal cuando mi tabla tiene un decimal, dos decimales cuando mi tabla tiene dos decimales, ¿ok? Ojo, siempre lo voy a pasar al dato mayor inmediato, el último dígito. El último dígito siempre se pasa al número mayor inmediato, ¿sí? Luego vamos a ir checando esta regla para que vean cuál es su importancia. Bien, no tengo problema. Sé que va a ser un número entero. Como va a ser un número entero, me voy a quedar con el 0. Es mi último dígito. Si lo paso al número mayor inmediato, me va a quedar 11. ¿Sí? No sigan reglas de redondeo. Si les da 10.1, si les da 10.4, tenemos que pasarlo al número mayor inmediato. ¿Ok? Porque si sigo reglas de redondeo, me puede faltar un dato cuando hago la clasificación. Bien, entonces, luego checamos bien esas reglas si hay un poquito de dudas. Ok, ya conozco el intervalo de clase. ¿Cómo se define el intervalo de clase? Escuchen, el intervalo de clase es la diferencia entre dos límites inferiores o superiores consecutivos. Y entonces ya me está diciendo cómo calcular los demás límites inferiores. Como ya conozco este valor, que es el límite inferior, y yo sé que la diferencia entre dos límites inferiores consecutivos debe ser igual al intervalo de clase, ¿cuánto vale el segundo límite inferior? ¿Cuánto, Dani? Uy, que me perdí, profe. Ok, repito, no hay problema. ¿Sí? El intervalo de clase, ¿sí?, se define como la diferencia entre dos límites inferiores o superiores consecutivos. Como yo ya conozco el primer límite inferior, yo ya puedo calcular los demás valores. ¿Sí? La diferencia entre estos dos debe de ser igual al intervalo de clase. ¿Sí? Y entonces, para encontrar el segundo límite inferior, solamente le voy a sumar 11 al 75. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces en su calculadora 86. Más 11. 86. 97. Más 11. 108. Más 119. Más 11. 130. Más 11. 141. Ok, bien. Para calcular el límite superior, lo puedo hacer mediante un modelo algebraico, pero vamos a hacer trampa. Lo vamos a hacer de una manera
más sencilla. ¿Ok? Siempre van a tomar el último dígito. Les digo el último dígito porque puede ser un decimal. ¿Sale? Y al último dígito le van a quitar la unidad. Si al 86 al 6 le quito 1, me va a quedar 85. Y le vuelvo a sumar 11. 96, 107, 118, 129, 140, 140 151, y 151. ¿Ok? Ojo, este valor siempre debe de ser igual a este valor. Este valor puede ser igual a este valor o puede ser mayor, pero nunca de los jamases debe de ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Nunca de los nunca debe de ser menor. Ok, con eso lo que estoy haciendo es corregir matemáticamente, ¿sí?, el agrupamiento de los datos, tratando de cometer el menor error posible. ¿Ok, chicas y chicos? Bien, entonces, así es como se construye una tabla para datos agrupados, ¿sí? Repetimos el procedimiento en lo que van copiando. Primero, calculo el número de clases con la regla de Sturges, ¿sale? El número de clases es 50 datos. Sacamos el logaritmo de 50 datos, lo multiplicamos por 3.33 y le sumamos 1 y lo redondeamos a un número entero. De ahí sacamos este 7. ¿Ok? Después necesito un límite inferior y necesito un límite superior para la tabla. El límite inferior siempre, mi primer valor va a ser el valor más pequeño de mi tabla de datos, ¿sí? Y después, ¿cómo saco los demás valores? ¿Sí? Sabemos que el intervalo de clase se define como la diferencia entre dos límites inferiores o superiores consecutivos. Calculo el intervalo de clase. 150 es el dato mayor, menos 75 mi dato menor, entre 7. ¿Ok? Entonces, de tabla saqué el 150, o de mis datos estadísticos saco el 150, de mi tabla de datos estadísticos saco el 35, y también sacamos el 7 de el número de clases. Al hacer el cálculo nos da 11, y entonces 75 más 11, 86, más 11, 97, más 11, 108, más 11, 119, más 11, 130, más 11, 141. ¿Ok? Luego, ¿sí?, para sacar el límite superior, ¿sí?, sabemos que no se pueden repetir los valores. Y entonces lo que hago es quitarle la unidad al último dígito. Si le quito la unidad al último dígito me va a quedar 85. Y entonces mi intervalo va de 75 a 85, de 86 a 96, de 97 a 107, y ya no voy a tener datos que puedan estar en dos intervalos. ¿Estamos de acuerdo? Un dato o un estadístico nada más puede estar en un intervalo, ¿ok? O están en el intervalo de 6 a 6.9 o están en el intervalo de 7 a 7.9. Nada que el 7.9 se redondea a 8, maestro, y estoy en el de 7.9 y estoy en el de 8. No, solamente pueden pertenecer a un solo intervalo. ¿Ok? Bien, entonces, con esta tablita
voy a calcular los demás valores para ver cómo se distribuyen mis datos en cada uno de esos intervalos, ¿sí? Vamos a hacer una tablita para que más o menos la vayan organizando, que tiene aproximadamente unas 10 columnas, ¿sale? Vamos a calcular la marca de clase, la frecuencia relativa, el porcentaje de frecuencia, la frecuencia acumulada, la frecuencia desacumulada, la marca de clase por el punto medio y la otra es marca de clase al cuadrado por la frecuencia, algo así, para calcular la media y la varianza, ¿sí? Maestro, yo tengo una duda. ¿Sí, dime? Bueno, en la última parte donde dice intervalo de clase, ve que ahí sale 10.71. Si hubiera salido, por ejemplo, 20.73, se quitan el 0 y quedaría nada más el 20 y el 3, ¿no? Al final. 20. Hubiera quedado 20.73. No hay problema. Si te da 20.73 lo dejamos en 21. ¿Sale? Ah, ok. Ojo, Ah, ok. Avi, eso es porque mi tabla de datos solamente tiene números enteros. Pero ojo, si tu tabla de datos tiene un decimal, entonces esto lo cambiamos a un decimal. Tu intervalo de clase debe de estar en función de un decimal, ¿sale? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí sí, 20.8. Me olvido de este es el entero, pero yo voy a trabajar con un decimal. Entonces, el punto 7 debe de pasar a la siguiente unidad, ¿vale? Luego hacemos ejercicios con eso para que no haya ninguna duda. Y por ahí les pongo uno con decimales. No sé si en la tabla de datos viene, en el problemario, viene uno con no viene uno con decimales, ¿verdad? Luego checamos uno. Entonces se redondea el valor, ¿no? Ajá, ¿sí? Luego hacemos uno con decimales para que vean que generalmente, como trabajamos con números de intervalo, escalas de intervalo, casi siempre vamos a tener datos enteros, ¿verdad? Rara vez voy a tener un decimal. ¿Ok? Bien. Con eso terminamos la primera parte de cómo construir una tabla para datos agrupados.